Bien, avanzamos mientras entra Lucero. Entonces, otro cambio trascendental son la transmisión, la rapidez, la eficiencia de la transmisión de la información. Usted no ha terminado de suceder algo cuando en cuestiones de segundos ya todos estamos enterados. ¿Eso es bueno o malo de la espada? Rapidito. Eso es malo. Malo, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué piensa que es malo? Bueno, pienso que es malo porque debería ser como en el momento, porque enterarnos después es como un poquito No, no, pero por complicado. eso que ahorita, por ejemplo, si te pasa algo ahorita en la calle, usted de una vez se entera, porque le toman fotos, lo mandan por el app, lo mandan por WhatsApp, lo mandan Exacto. por Facebook, pero entonces esa inmediatez en que usted tenga la información es mala o buena. Ahora comprendí, es súper buena, profesor. Por ejemplo, hoy lo pongo en práctica. Hoy yo me paré a las 5 de la mañana y me metí a Tráfico Panamá. Usted sabe que ahí suben en la web cuando hay cualquier tranque o cualquier Ah, vuelta. Bueno, ahí me pude dar cuenta que, que había, así que más o menos me di la hora que podía salir de la casa. Igual hubo, llegué tarde al trabajo, pero sí, es súper buena la comunicación inmediata por medio de estas redes. claro, qué buena porque inclusive esto ha permitido que a veces uno se entere de cosas que uno ni se imaginaba que estaban pasando. Por ejemplo, yo no soy quien para juzgar, Dios me guarde. Yo soy muy creyente de que somos imperfectos y vamos a cometer, por más que digamos que creemos en Dios, vamos a cometer fallas, ¿verdad? Pero yo no logro entender cómo un sacerdote lo condenan por actos libidinosos, que tocó no sé qué a niña, a niño, y lo condenan a 5 años y de repente le cambian la sentencia para que haga Prevención, trabajo ¿cómo? social donde tiene que ir a marfirmar y ya, yo entiendo que es sacerdote, pero mano, tú caíste. Entonces, otra persona te la clavan y te mandan para la joya, 5 años allá. Entonces, Exacto. Es ¿qué? más, hasta por delitos menores, hasta por hurto, son hasta, tienen hasta penas más altas que estas personas. Pero acuérdense que aquí en Panamá la justicia es una basura y todo es también como los contactos que tú tengas, porque al parecer leyendo casualmente por las redes sociales, él pertenece a la, como a la red donde está el Monseñor Ulloa. O sea, el Monseñor Ulloa, como tenemos conocimiento, tiene mucho contacto y en la política y hasta de la misma iglesia y el apoyo. Así que es un tema, Un poco tema que deja un mal sabor, ¿verdad? Entonces, ojo, tenemos que tratar de ir alineados todos, o sea, que usen la misma regla para todo el mundo. Pueden haber algunas excepciones, pero tiene que haber una justificación. Pero bueno, entonces, fíjense que ustedes hasta ahorita, la consulta que daría es, hasta este momento, en 8 semanas que tenemos que estar viendo la parte de blanqueo de capitales, ¿hay alguna duda? ¿Hay algún interrogante? Si no, continuamos. Hasta ahorita vamos bien, estamos claros en el concepto, las consecuencias, cuál es el rol que nos compete a nosotros, tanto como estudiantes, como profesionales, como obreros, como trabajadores, como partícipes de una familia. Todos tenemos roles diferentes que tenemos que ir ejecutando si queremos minar, bloquear un poco que nuestras casas, nuestros familiares sucumban ante esta tentación de caer en esto de blanqueo de capitales, ¿verdad? Y uno a veces no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo siempre les comento que hay cosas tan evidentes que a veces uno se queda asombrado y que nadie sabía o nadie quería decirle el nombre que le correspondía. Entonces, hay que llamar las cosas en su justa dimensión. Bien, dentro de todo este contexto también nosotros tenemos que tener claro que la realidad empresarial, las empresas hoy por hoy han cambiado y han cambiado no porque tienen que protegerse o querían protegerse que no fueran utilizadas para el mercado de capitales. Han tenido que cambiar por la competencia, por la tecnología, por las imposiciones regulatorias de los entes que supervisan la actividad bancaria. Entonces, esa realidad ha hecho que las empresas cambien su rol, ¿verdad?
tienen que ser mucho más cautelosas, porque una empresa que se preste para blanqueo de capitales está herida de muerte. No hay banco que le dé financiamiento y cuando usted se entera, por ejemplo, qué sé yo, imaginémonos que usted se entera de que el rey sale en una lista de que está favoreciendo el blanqueo de capitales, uno paulatinamente deja de comprar, ¿verdad? Deja de asistir a ese supermercado porque tiene la idea de que contra ahí pueden haber en un momento dado una matanza y de repente yo estoy comprando ahí una libre guineo, me vayan a matar por 2 guineos, deja eso, yo no voy para allá. Entonces, eso los afecta enormemente. Ahora, la otra gran verdad es que tenemos que estar claros. Hoy es 12 de julio. Si yo les preguntara, ¿el blanqueo de capitales en la República de Panamá se ha eliminado totalmente de los bancos y de las empresas? ¿Qué diría María? Falso, ¿verdad? Ha disminuido, pero todavía hay blanqueo de capitales. Bien, Por eso estamos en la lista que estamos. es correcto. Entonces, cuando comenzamos a analizar todos los cambios que han tenido efecto directo sobre las personas, sobre las empresas, tenemos que dividirlo en dos entornos, el entorno interno y el entorno externo, ¿verdad? El interno es todo lo que pasa aquí en la República, dentro del territorio geográfico de un país. Y el externo es lo que nos afecta de las cosas que pasan en el resto del mundo. Ejemplo, la guerra de Ucrania y Rusia. Están por allá, pero nosotros estamos recibiendo y miren, yo le doy gracias a Dios que a pesar de todo, todavía con todas estas huelgas que llevan por una semana, no ha habido heridos, no ha habido muertos. Pero yo, a título personal, me quedé muy impactado porque me pareció bien esas películas cuando uno ve las películas de guerra en Afganistán, que estos talibanes agarraban los carros y con un turbante se ponían arriba de los picotes y andaban con una bandera por todas las calles. Así yo vi el carro del patrulla con los muchachos que se lo habían agarrado andando por todas las calles como si fuera una gracia. Entonces, queda la policía como ridículo. Hoy vi en la televisión que el ministro de Seguridad Pino dijo que como que las cosas ya no van a ser igual, que ante una situación así, no sé si va a haber palo, va a haber balos, qué es lo que va a pasar. Pero ya dijo que no lo van a permitir. Pero, bueno, eso es otra cuestión de que si hay algún tipo de acción, yo me imagino que la reacción va a ser inmediata. Y eso también nos tiene que llamar a mucha reflexión y cuidado, ¿no? No va a ser que uno esté por la calle, de repente el lucero va a ser mandado y lo agarró la embetida la gente corriendo por ahí y los pisan todos, se cae al suelo y nadie lo va a alzar. Le pasan por encima. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos del aspecto sociocultural, estamos hablando de que hoy por hoy, por ejemplo, le pregunto, María, ¿usted siente que nosotros los panameños, nacidos de cepa panameña, hay mamá panameños que vienen del interior, hoy por hoy tenemos alguna afectación cultural? Sí, no hay por qué. Cultural. Claro, y la voy ayudando. Por ejemplo, usted, su familia, ¿de dónde es, María? Bueno, mi papá es de Los Santos y mi mamá, mi mamá es de Los Santos y mi papá de Veragua. Ok, entonces usted allá mismo donde uno, ¿verdad? Entonces usted está acostumbrado a comer chicheme, changa, bollo, ¿verdad? Pero yo le aseguro que eso es lo que menos come acá en Panamá. Usted come su arepa, come todo lo que vendan los colombianos, los venezolanos, menos los criollos. Bueno, le voy a contradecir porque todos los sábados me como mi tortilla asada. Así usted misma la hace. Hecha en cazuela, no. ¿Cazuela de barro o cazuela de metal? No, cazuela de barro. ¿La pone en la estufa? No, ¿En fogón? así es. Pero si usted no Pero puede... no lo hago yo. Ah. La como nada más, pero me invita mi Mire papá y usted, mi mamá. usted nada más pone la boca. Mire usted, Lucero, mira María, ¿ve? Qué chévere, ¿eh? Bien, entonces, esa, por ejemplo, esta cuestión, yo le aseguro que es para usted baila típico. No, mire la cara que puso de limón, ¿verdad? Yo le digo que baila lo de Karol G, esa se la sabe todo y le gustan. ¿Cuál le gusta? A ver, Tampoco. ¿qué le gusta? Me gusta la salsa, eso es lo Ajá, mío. eso es lo suyo, la salsa.
La salsa. El reggae no. Muy poco. Pero si hay que poner a pleno, usted salta y brinca y todo, ¿verdad? Claro, hay que Ah, vivir el momento. claro, vive su momento. Entonces, nosotros tenemos afectaciones, nos hacen cambiar y lógicamente son corrientes de afuera que querramos no podemos vivir en una burbuja, nos van a afectar. Cuando hablamos de la empresa, lógicamente la empresa tiene que sufrir esos cambios trascendentales para poder suplir esa demanda y esos cambios que el cliente está exigiendo. Cuando hablamos del aspecto jurídico político, estamos claritos de que hoy por hoy Gafi no está haciendo cambios, no está haciendo implementar cambios. La creación de una ley 23, la creación de marco jurídico. Lo único que no hemos hecho es poder ejecutar ¿cómo que es? La certeza del castigo. ¿Dónde estaba Batista? Estaba en la marcha. Si estaba en marcha, la exonero y no le pongo amonestación. ¿Dónde andaba? No, es que acabo de llegar no hace mucho. Para acá, para la 24, había un tranque fatal. Pero no participó en la marcha. No, Ah, venía en el tranque. ok. Bien. Ok, entonces cuando hablamos de tecnológico, ya sabemos que es toda la corriente. Hoy nadie. Yo me quedo asombrado cuando voy al interior. El señor que corta allá en el mismo monte adentro, donde todavía hay culebra, donde todavía usted va a encontrar venado, que yo lo he visto, donde yo voy, el hombre anda con su celular. Él recibe llamadas y hace llamadas macheteando, o sea, ya nadie anda sin celular. El indio allá metido en el Verá tienen celular, o sea, esta parte tecnológica es inevitable, ¿verdad? Ya sea por imitación, por conveniencia, pero estamos inmersos en esos cambios. La competencia, lógico que tiene que hacer esos cambios para poder subsistir. Y fíjense para ver, que ustedes no me han comentado, hay dos aspectos interesantes que acaban de surgir entre la semana pasada y esta, que fue la venta de Capital Bank por Mercantil, un banco que sale ya del centro financiero, se elimina, muere. La otra es la solicitud del BAC de liquidación. BAC Internacional se va de Panamá. Ya contrataron el liquidador y todo. Entonces, ¿eso qué ocasiona? De que van a haber muchos banqueros que van a quedar fuera, ¿verdad? Y van a estar buscando trabajo. Entonces, aminora las plazas de trabajo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Cuando hablamos del aspecto económico, ¿qué pudiéramos decir? Bueno, es que lógicamente, debido en pandemia, en corrupción, falta de plazas laborales, la empleomanía, decadencia, y todo eso afecta el ámbito económico, porque si no hay trabajo, la gente no consume, y si no se consume, no se genera impuestos para que el Estado pueda realizar las cosas que le compete hacer, ¿verdad? Entonces el desempleo galopante nos está matando. Así como hay cambios en el aspecto global de una empresa, a nivel del consumidor pasa igual. Pasa igual en el sentido de que ustedes son más conocedores, son más exigentes, ustedes han visto algo interesante, ustedes han puesto valor al tiempo, ustedes son mucho más exigentes y todos estos cambios obedecen a que la tecnología para mí es como el riel donde va el tren. Puede ser un tren súper veloz, pero si los rieles están desguañingados, tienen hueco, el tren se va a chocar, se va a descarrilar. Entonces, para mí la tecnología es como esa plataforma donde se desarrollan todos estos cambios trascendentales que ocasionan que el consumidor tenga más, diría yo, exigencia. Esta parte guarda mucha relación con la que vimos de la empresa, nada más que acá está como un poco más ampliada. Yo les voy a montar en la plataforma esta presentación para que la tengan como guía, si quieren reforzar, ¿no? Bien, hoy que empezamos y concluimos la otra semana con esta, que esa sí necesito verla con ustedes. Y yo les dije la semana pasada que era las etapas que tiene o que se ha estudiado y que los organismos internacionales, las instituciones especializadas en blanqueo de capitales han definido
como las 3 etapas a través de las cuales se da esta figura de blanqueo de capitales. Y en su momento, Lucero, en una de las noticias que compartió, nos comenzó a hacer la introducción. Y yo le dije en ese instante de que pusieran atención, que lo íbamos a reforzar en clases posteriores. Y en esta etapa de blanqueo de capitales dice que son 3 etapas. La primera, la colocación. La segunda, la estratificación o distribución. Y la tercera y última, la integración. Vamos a empezar con la primera. La primera tiene que ver con la colocación. Cuando hablamos de colocación es la manera en que usted comienza y trata de introducir al mercado el dinero, buscando los diferentes mecanismos o las diferentes formas como usted lo va a introducir. Colocar, sinónimo de introducir. Usted dice, bueno, yo puedo colocar mis activos ilícitos a través de la lotería. Lo puedo colocar a través de equipos de fútbol. Lo puedo colocar creando empresas. Lo puedo colocar ¿de qué otra manera? Comprando y revendiendo carros. O sea, es el mecanismo que usted invente para tratar de introducir al sector financiero el dinero, es lo que llamamos colocación. Y es aquí como el punto o el frente donde las instituciones financieras comienzan a meter políticas, medidas, reglamentos. Por ejemplo, antes usted abría una cuenta de ahorro en cualquier banco, usted podía depositar a diestra y siniestra. Por ejemplo, a mí nunca se me olvida, y fíjense, me van a perdonar, pero es que es una realidad que yo viví. Yo trabajé en la Avenida Central, en el Banco Nacional de Avenida Central. Y en ese entonces, estoy hablando de 1900, no me acuerdo, por allá había muchos antros de perdición, muchos burdeles, muchos clubes. Y todos los días, al día siguiente, por ejemplo, fin de semana, el lunes, llegaban las muchachas que trabajaban dando mucho cariño a los caballeros que las esposas no la tenían como muy bien. Llegaban con las bolsitas y los cartuchitos a depositar $3,000, $4,000. Y eso se aceptaba normal. Cuando comenzó a surgir la política de blanqueo de capitales y ya llegaba, ahora miren, ahora yo les pregunto, a ver, Lucero, y llegaba la muchacha muy simpática a depositar $4,000 y le preguntaban, oiga, ¿cómo usted justifica $4,000? Entonces, dígame, pues, ¿qué podía decir esa muchacha? Hágame matemáticamente una relación, porque usted tiene que demostrar al banco que esos $4,000 usted se lo ganó. ¿Cómo va a demostrar? Bueno, tendría que presentar el precio de los servicios que hizo a la persona a la que atendió. Bueno, póngale $100 que cobraba. Ok, entonces el oficial decía, oiga, pero entonces usted ¿cuántas personas atendió en 24 horas para sacar $4,000? Esa mujer no podía ni siquiera caminar, o sea, andaba todo de unidad. Pero fíjense que ya después, y ya ahorita le cuesta a la gente poder hacer este poco de introducción de dinero. Antes los indostanes llegaban de los que vendían carros con la bolsa de plata, $50,000, que yo vendí 4 carros. Ah, ahora dime, ¿de dónde Giovanni que lo compró? Bueno, dime de dónde Giovanni sacó los $15,000 que te pagó del carro que tú dices que le vendiste. Yo tengo que ir y haber levantado un cheque de gerencia de un banco, que yo tengo una cuenta de ahorro, y comienza a complicarse el asunto. Porque el punto es que poner como yo diría, complicaciones, enredos para que la persona le cueste introducir. Pero siempre acuérdense de algo. A una acción, una reacción. Y la gente va a buscar mecanismos, En los últimos 2 años, 3 años, yo no he ido nada nuevo. Por ejemplo, cuando yo estaba en el Nacional, que empezamos con el acuerdo 8-2000, que tenía que ver con el oficial de cumplimiento, que es la figura que vela porque los bancos ejecuten los acuerdos, circulares, resoluciones que emite la superintendencia. Yo recuerdo que se presentó un caso de un push button,
con los depósitos que hacía. Y ustedes no van a creer. Uno dice, y yo me quedo asombrado, yo digo, chuleta, pero si yo no tuviera tal vez algunos principios así cristianos, ese negocio me gustaría, pero yo tendría que poner alguna condición y que solamente para esposos, y capaz que fracaso, porque ahí van todos menos los que son esposos. Entonces, el push button, ¿qué problema tuvo en demostrar los depósitos que hacía? Porque eran depósitos de 100,000, 150,000 dólares en un día. Entonces, ¿cómo usted calcula, cómo calcularía si es verdad que están generando eso de forma legal, María? Rapidito, un push button. Póngase qué es lo primero que usted va a preguntarle al dueño. Rapidito, María. Que me rinda un informe de todo, por ejemplo. No, usted como oficial, usted no, o sea, usted misma en su cabeza vaya a preguntar, usted le va a decir, bueno, dime cuántos locales tiene. Ah, bueno, yo tengo 30 cuartos. Ok. ¿Qué dice? Bueno, ¿cuánto es tu tarifa? $10. Ah, ok. ¿Por qué tiempo? 1 hora. Usted dice, bueno, yo voy a multiplicar 30 por 10 y después lo multiplico por 24. Asumiendo que yo voy a tener las 24 horas que no ha terminado de salir uno cuando entre el otro. Eso es caravana. Y así no le da el monto, ¿verdad? Entonces ahí no le aceptaban depósitos porque ya se veía que no había una justificación. Entonces usted comienza a buscar mecanismos de cómo usted acorrala a ese cliente, porque si el banco lo acepta va a tener problemas. Bien, hasta aquí en el primer punto, que es la colocación, ¿hay alguna consulta, duda, interrogante? Entonces vemos que aquí donde el banco pone como el mejor portero, es el que tiene que filtrar que no le metan el gol, o sea, los oficiales de crédito, los que aperturan cuentas. Entonces usted va a ver que le piden media rema de papel y le piden justificación, carta de trabajo, talonario, si tuvo alguna herencia, bueno, demuéstralo. Se la complican. Entonces, en eso es que nosotros tenemos que ver la parte de colocación. Ahora, pues, en este punto puede que de 100 atajen a 92, pero hay 8 que se cuelan. Entonces, vamos al segundo nivel, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver la otra semana. A ver, hasta aquí alguna duda con el primer nivel de lo que es la figura de blanqueo de capital y cómo se tiene certificado, colocación, estratificación y distribución. Estamos claritos en la colocación. Sí, bien. Le voy a pasar entonces el control a Lucero para que comparta con nosotros. Ahí. Listo, Lucero, ya lo tiene. Y en voz de trueno. ¿Se ve? Ahí, salieron. Creo que no puedo poner pantalla completa porque algunas veces anteriores se me ha pasmado en una diapositiva y no avanzado. Lo voy a dejar así. Bueno, entonces, buenas noches, profesor y compañeras. Voy a presentar mi charla acerca de algunas de las 40 recomendaciones del GAFI, ya que siento que no me iba a dar tiempo de abarcar todas. También voy a mencionar un poco de la historia del GAFI en sus principios. El Grupo de Acción Financiera es un organismo internacional creado en Francia en 1989 por el Grupo de los 7, que está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Japón, además de Reino Unido, y que también tiene cierto nivel de presencia política la Unión Europea, mejor dicho. Está hecha para establecer estándares y promover la aplicación efectiva de medidas legales para evitar el blanqueo de capitales. Esta emitió en 1990 40 sugerencias para que
los países a los que cuida estuvieran mejor cuidados de este crimen, además de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y la proliferación del terrorismo también. Esta también tuvo revisión en 1996 y de nuevo en 2001, en cuya revisión se agregaron 8 recomendaciones especiales sobre el financiamiento de estas ya mencionadas. Y además en 2003 se agregó una 9ª recomendación, pero todas estas al final se renovaron en 2012, específicamente en febrero, dando resultado a las 40 recomendaciones que a día de hoy se conocen. Entrando más a estas, se empieza con la evaluación de riesgo y aplicación de un enfoque basado en riesgo. Dice que los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, y deben tomar acción a estas, incluyendo la designación de una posible autoridad o mecanismo para coordinar acciones y evaluar los riesgos de estas. Como curiosidad me da por mencionar que el enfoque basado en riesgos se define como la especificación en la que uno se tiene que enfocar para poder crear leyes específicas que puedan funcionar de acuerdo al riesgo o a la situación que se esté tomando. Para explicar con menos enredo, existe una situación y el sistema debe enfocarse en hallar una solución directa para dicha situación. La cooperación y coordinación nacional. Los países deben contar con políticas antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva a escala nacional, que tomen en cuenta los riesgos identificados, las cuales deben ser sometidas a revisión periódicamente y deben designar a una autoridad o contar con un mecanismo de coordinación o de otro tipo que sea responsable de dichas políticas. El delito de lavado de activos. Los países deben tipificar el lavado de activos en base a la Convención de Viena y la Convención de Palermo, en las cuales se habló más a fondo de este crimen. Los países deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos determinantes. El decomiso y medidas provisionales. Los países deben adoptar medidas que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Para especificar más, los bienes que sean lavados, que sean productos de un crimen o que sean instrumentos utilizados para un crimen. Estas medidas también deben incluir la autoridad para identificar, rastrear y evaluar bienes que están sujetos a decomiso. Debe permitir ejecutar medidas provisionales como congelamiento y embargo para prevenir los manejos de estos, las transferencias y las disposiciones de dichos bienes. Adoptar medidas que impidan y anulen acciones que perjudiquen la capacidad del Estado para congelar, embargar o recuperar los bienes sujetos a decomiso y tomar las medidas de investigación apropiadas. El siguiente es delito de financiamiento del terrorismo. Los países deben tipificar el financiamiento del terrorismo en base al Convenio Internacional para la Represión del financiamiento del terrorismo, y deben tipificar no solo el financiamiento de actos terroristas, sino también el financiamiento de organizaciones terroristas individuales, aún en ausencia de un vínculo con un acto o actos terroristas específicos. Las sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Los países deben implementar regímenes de sanciones financieras para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención de estos y la represión del terrorismo, del financiamiento del terrorismo.
Las sanciones financieras dirigidas y relacionadas con la proliferación. Los países deben implementar sanciones financieras dirigidas para cumplir con las relaciones de estos, del Consejo de Seguridad y de las Naciones Unidas relativas a la prevención, represión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento. La organización sin fines de lucro. Los países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las entidades sin fines de lucro y que el país ha identificado como vulnerables para uso del financiamiento de estos. Los países deben establecer medidas focalizadas y proporcionales en línea con el enfoque basado en riesgo. A tales organizaciones sin fines de lucro, para protegerlas del abuso del financiamiento de estos, tienen que darle más herramientas con las que puedan trabajar para así protegerse de forma más robusta ante estos problemas. Y también vienen las leyes sobre el secreto de la institución financiera y los países, en la cual los países deben asegurar que las leyes sobre el secreto de la institución financiera no impidan las implementaciones de las recomendaciones del GAFI. Además de eso, entiendo yo que esta es una especificación muy importante, ya que deben buscar la forma en que los países puedan seguir de forma legal y de forma libre estas especificaciones, ya que si hay leyes que se interponen en estas investigaciones, pueden haber muchos vacíos legales a través de los cuales las personas pueden cubrirse y pueden decir, por ejemplo, una empresa puede decir que no hay forma en que la revisen si hay una ley que proteja ¿cómo se dice? Su información personal y privada de la misma empresa. Y la debida diligencia también del cliente. Debe prohibirse en las instituciones financieras que mantengan cuentas anónimas o cuentas con nombres obviamente ficticios, y debe exigirse a las instituciones financieras que emprendan medidas de debida diligencia del cliente, por ejemplo, en situaciones cuando se establecen relaciones comerciales, cuando se realizan transacciones, y también cuando hay situaciones ocasionales por encima del umbral aplicable designado, que también es un tema bastante problemático para estas medidas. Y como última mención, también la institución financiera, si tiene dudas sobre la veracidad o idoneidad de los datos de identificación sobre el cliente, los datos obtenidos por el cliente, este no debe dar lugar a que tengan oportunidad para poder registrarse. Estas vendrían siendo de forma bastante breve las 10 sugerencias que me parecieron más importantes. A ver, Lucero, una consulta. Sí. Dentro de las políticas que establece esta organización internacional, el GAFI, ¿cuáles son las repercusiones económicas para el país? Las repercusiones inmediatas cuando el GAFI dice hay que implementar estas medidas. Bueno, creo que el país se ve más beneficiado que lastimado, ya que cualquier dinero mal habido no está bien visto para ninguna superintendencia, sea de sujetos no financieros o la superintendencia de bancos. Específicamente para nosotros nos conviene mucho más estas leyes, ya que nos da una imagen mejor ante el resto del mundo. Pero consulta, a nivel pecuniario, a nivel de plata, el hecho de que el GAFI pida implementación de estas 40 recomendaciones, el gobierno tiene que incurrir en gastos. Sí, bastantes, la verdad. Si no tiene ya los sistemas necesarios, sí tiene que gastar bastante para poder cumplir con estas leyes. Tiene que crear estructura, nombrar gente, comprar equipo, y esta es una gastadera de plata, ¿verdad?
A ver, Estuve viendo que había, creo, un sistema no tan nuevo, una base de datos para poder llevar a cabo mejor estas investigaciones, porque una de las recomendaciones que no están mencionadas en el PPT decía que los bancos deben dar inmediatamente los datos de personas sospechosas a las autoridades. Y para esto se necesitan mejoras tecnológicas para facilitar esto, porque no se puede comparar, al menos a opinión personal, buscar datos en papel a simplemente ingresar el nombre de dicha persona y que el sistema ya le dé todos los datos de esta persona mencionada. claro, tiene que ser mucha inversión tecnológica, ¿verdad? Ok, a ver, Espada, ¿alguna duda? No ninguna, profesor. Es más, es muy interesante porque dentro de estas 40 recomendaciones del GAFI, como dijo el compañero, una de las que más sobresale es que la recomendación 20 siempre habla y resalta como que siempre los bancos y las instituciones financieras tienen que lanzar un reporte de cualquier actividad sospechosa de algún cliente. O sea, que no pueden como que hacer o omitir cualquiera señal que pueda estar ligada con el lavado de activos. Activo, claro. Ok, Exactamente, tienen como ley dar inmediatamente el reporte, porque reporte. incluso se podría llegar a entender que El la banco entidad tiene podría estar involucrada. lazos con el cliente. Exacto. Exacto. A ver, María, ¿dudas? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, muy bien y muy interesante la exposición de Luis, esto bastante amplia y clara, y me llamó mucho la atención, es verdad lo que él comenta, que tendría que invertir mucho el país específicamente con, con lo de las listas que él Las menciona, listas. que tenemos un sistema bastante deficiente. Por ejemplo, nunca, obviamente no hay interés, nunca vamos a equipararnos con, por ejemplo, las listas Clinton. Ujú. La lista Clinton es una lista en donde están las personas que están, sea quien sea, como persona natural, como persona jurídica, que el que está realizando en prácticas delictivas, automáticamente se meten en estas listas y es una de las referidas, WorldCheck, WorldFact y demás que utilizan los bancos para verificar a los clientes cuando quieren Sospecho. optar por créditos. Exacto. Claro. Ok, muchachos, entonces vamos a dejarlo hoy hasta aquí y nos estaríamos viendo el otro martes. Entonces, para concluir las etapas. Y tiene Espada con Adali. María, hágame un favor, escríbanle a las compañeras y dígale que me quedé esperando a Batista, que entró y más nunca la vi. Y que la otra Sí, semana claro. entonces tiene Espada y Adali la charla. Pues si Dios quiere, entonces nos estamos viendo la otra semana. Dios primero. Yo primero. Que cuídense, ¿ah? Listo, igual. Buenas noches, Igualmente, profesor. Igualmente, profesor. Buenas noches, profesor. compañero. Hasta la Buenas próxima noches a clase. todos. Hasta luego. Igual. Chao.